acerca de eso. Uno. Un judío, y ayer, no sé cuántos vieron ese video que puse en Facebook de David Diamond. Nadie saca tiempo. Bueno, recomendado. Ustedes saben que su pastor no suele poner muchas cosas, ¿verdad? Si yo pongo algo es porque vale la pena. Este hombre cuenta que él era un judío de Europa, ¿sí? Y él dice que su primer encuentro con el cristianismo fue en un colegio católico romano, donde la monja que lo atendía habló en alemán pensando que el niño no iba a entender el alemán y lo maldijo por ser judío. Dijo, eres un, bueno, digamos, sucio judío, por no decirle otra palabra que me parece terrible, maldecirlo a alguien. Un sucio judío, lo dijo con desprecio, pero como el peladito era judío y bien inteligente, le respondió en alemán, sí, yo soy un sucio judío, y tú eres una sucia hija del diablo, pagana, que te postras ante imágenes. ¿Saben qué pasó con el muchacho? Lo echaron. Pero bueno, él dice que su primer encuentro con el cristianismo fue ese. Desde el siglo IV, la Iglesia Católica ha odiado a los judíos. ¿Cómo sería que para cuando llegaron las invasiones islámicas, el lugar donde había sido el templo de Jerusalén, donde nuestro Señor Jesús había predicado, estaba convertido en el estercolero de los cristianos de la ciudad? Bueno, de los católicos de la ciudad, porque ningún cristiano sería capaz de ir a hacer caca en donde un día hubiese estado el arca de Dios. Nunca un cristiano de verdad lo haría. De ahí yo sé que el cristianismo católico es lo más tergiversado y la peor de las doctrinas que hay sobre la tierra, la más endemoniada, la más horrible y la que más aborrezco es esa doctrina. Porque muchos de esa doctrina creen que son cristianos y nadie más lejos de ser cristiano que un católico romano de verdad. Porque hay mucho católico, mal católico, que es buen cristiano. ¿Me hice entender ese pedazo? Porque si usted es buen católico, todos los días tiene que rezar el rosario. Y si usted reza el rosario, usted es un idólatra, usted es un pagano, está destituido de la gloria de Dios. Usted no va a entrar al reino de los cielos por María, porque nunca en la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tengo un caminito alterno que se llama María. No, dice, es Jesús el Señor. María tuvo que ser salva por medio de su Hijo Cristo. Dios mío, qué impresionante lo que le han hecho a la humanidad. Y ese desprecio para él como judío le decía que él jamás podría convertirse. Nunca, jamás. Pero Dios, el Dios de sus padres, tenía otro plan. Él cuenta que con el tiempo se vinculó a la radio deportiva y él hacía locución y comentarios deportivos, y en medio de eso empezó a coger plata y se perdió en la droga y el alcoholismo. Y en medio de esa droga y ese alcoholismo, bueno, él estaba en su cosa, en su tema, y él cuenta que una noche él estaba pensativo acerca de esas cosas, ¿no? Que sería de Jesús, todo eso, porque tenía una prima que era cristiana, evangélica, obviamente. Bueno, él cuenta que se pone a dormir y en medio del sueño él dice que él estaba en una piedrita parado y enfrente de él una extensión de aguas inmensamente grandes, y que entonces en ese sueño él ve como en el cielo había una luz chiquitita. Y esa luz pequeñita comienza como a acercarse, a volverse grande, 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 y luego era más grande que el mismo sol y resplandeciente, y de repente él vio unas puertas que se abrieron. Y después de que se abrieron las puertas, él cuenta que salió un trono. Y en ese trono estaba sentado uno que tenía las manos agujereadas. Su rostro no se veía, él cuenta que él no le vio el rostro, que estaba como cubierto por una luz inmensa, pero que él veía el cuerpo, el resto del cuerpo, las sandalias doradas y su túnica blanca. Y él dice que en esos momentos ya no estaba dormido, sino que ya estaba consciente de lo que estaba pasando, pero no podía como despertarse. Él decía, no, yo me tengo que despertar, esto tiene que ser una pesadilla, yo ya sé quién es ese, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Y él dice que le habló una voz, y él le dijo, yo soy Yeshua HaMashiach, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y te quiero salvar, David. ¡Wow!
Él cuenta que se levantó, que cuando él se despierta, él está temblando, y él decía, ¿qué tengo? ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto tan terrible? Y empezó a sentir como un vapor, como un calor que lo envolvía, y en esos momentos dijo, ¿pero qué tengo? ¿Qué me pasa? Entonces escuchó otra voz que le dijo desde dentro de él, le dijo, y yo soy el Espíritu Santo. Ahí él entendió que sus antepasados estaban equivocados, que el Espíritu Santo era real y era una persona, que el Señor Jesucristo era una persona y que el Padre de la Gloria era una persona y que los tres son uno solo. Entonces él llega con esta noticia, imagínate, a su casa. Papá, mamá, siéntate, escúchame, ¿qué te pasó, mijo? Se le veía el cambio. Él venía de ser un drogadicto y él cuenta que después de ese encuentro con Cristo nunca volvió a probar ni la heroína ni la cocaína porque era consumidor de ambas cosas. Y la heroína es de una adicción brutal. Y el Señor le sanó en esos momentos todo su corazón, su ser, su rechazo, porque era un muchacho que había sido rechazado desde niño. Desde niño el diablo lo había querido matar, pero Dios tenía otros planes con ese varón. Y yo te digo una cosa, si Dios tiene un plan contigo, aunque te haya tratado de matar el diablo y todo el infierno se haya parado sobre ti, Dios te va a levantar. Y la mano de Él no la resiste nadie. Y llega este hombre con ese fuego y le dice, papá, mamá, miren, imagínense, los cristianos tienen razón, ¿de qué estás hablando, David? Imagínate el odio en ellos, ¿no? El odio en el judío contra el cristianismo. Tienen un odio horrible por la sanguinaria Iglesia Católica. Lea historia, mire, para divorciarse de la Iglesia Católica no hay que ser genio, no hay que ser cristiano de verdad, hay que solamente leer. Lea un poquito y verá la calidad de iglesia infernal que ha sido esa. Una iglesia infernal que ha puesto sus pies sobre la tierra para destruir a los hombres. Lea la historia, léala y verá. Ahí está todo, en la historia están las respuestas. ¿Qué tiene que ver la iglesia romana con el Cristo de la Biblia? Con el que dijo perdonen, amen, oren por los que los persiguen. Oiga, ¿sabe qué pasó? David dice que le empezó a hablar al papá. Y el papá le dijo, él le decía, papá, es que anoche se me apareció Jesús. ¿De qué estás hablando, hijo? Se me apareció, Él está vivo. Papá, Él es nuestro Mesías, hay que creer. ¿Y sabe qué hizo el papá? Sacó la mano y le pone un solo puñetazo en la cara. ¡Pum! Le partió el labio del puño que le metió. Y le dijo, hasta el día de hoy tú eres mi hijo. Yo te prefiero 1000 veces a ti drogadicto que cristiano. Lárgate de mi casa. Ya no tienes papá. El pelado se va 18 años. Imagínate, 18 añitos. Él se va, pues, ¿y cómo se puede ir uno de la casa después de eso? Y como judío, el papá vale mucho. Entonces él se va triste, llevado. Él dice, no, pues a la única que puedo llamar es a mi prima, que es la única cristiana. Prima, me pasó esto, me pasó lo otro. Él dice que ni la prima le creía. ¿Qué? Yo nunca lo he visto. Esa es la diferencia entre la conversión hecha por el Espíritu de Dios y estar convencido por un hombre. Yo estoy hoy aquí parado porque me convenció Jesús. Y por eso nadie ha podido desconvencerme. No sé quién me entienda. ¿Cómo me van a desconvencer si yo sé quién es Él? Es real, más que usted que yo. David, como puede, cuenta la historia que se fue a vivir a la casa de la prima y la prima una vez lo cogió el domingo. ¿Y qué creen que le dijo? Bueno, pues ya que eres cristiano, vamos a la iglesia. ¿Y qué creen que dijo él? No quería. Yo a una iglesia jamás, con esos paganos, jamás iré. Bueno, lo convencieron. Se sentó en la última fila y él cuenta este testimonio tan impresionante. Se paró ahí un pastor pentecostal de las Asambleas de Dios bien fuerte. Y él dice, en la última fila aquí hay un hombre, se llama David Diamond. Él dijo, pero ¿cómo con nombre y todo? Se lo dijo, ¿cómo? Dijo, y Dios tiene una palabra para usted. ¿Dónde está ese hombre? Párese. Lo separó, lo cogió el pastor, se lo trajo porque él no quería venir. Y le dijo, el Señor te dice, desde tu niñez el diablo ha querido matarte, David. Pero yo no lo he permitido porque tú tienes que predicar el Evangelio a todas las naciones y a tu pueblo que está en tinieblas.
Dice que David ya no se quedó paralizado, dijo, no puede ser. Al siguiente día, en el transcurso de la semana, después fue a buscar las maletas a su casa porque no las había alcanzado a sacar de la trompada que le metieron. Entonces él llamó a la mamá, le dice, mamita, ¿cómo está todo? Le dice, hijo, sus maletas lo están esperando, su papá no lo quiere ni ver, venga. Entonces él cuenta que era un viernes para el sábado y que en esos momentos iba a empezar el día de reposo para el judío. Entonces, faltando 15 para las 6, él ya va a sacar las maletas y se ponen a pelear con el papá y la mamá porque le dice, pero ¿cómo? No eches a tu hijo en día de reposo, tú sabes que eso es prohibido, déjalo que se quede esta noche acá y mañana a las 6 de la tarde saca sus maletas y se marcha. Entonces el papá ahí como a regañadientes, ¿saben qué hizo? Le dijo, bueno, está bien que entre el tipo, pero si él ya no es judío, él no va a celebrar el día de reposo. Dijo, no papá, yo lo celebro. Entonces se sentó y dijo la mamá, como tratando de reconciliar a los dos, dijo, mijo, pues que David haga la bendición del vino y del pan. Entonces el papá dijo, pues bueno, hágale. Entonces él cuenta que él levantó la copa de vino y dijo, bendito eres tú, Rey del universo, que creaste todas las cosas y nos diste el fruto de la vida. Bajó la copa. Y luego él cuenta que cogió los 2 panes del Shabbat para poder bendecirles. Y él dice, mire, cuando yo levanté los panes, vino un calor por mis pies, me atrapó por todas partes y yo empecé a hablar en una lengua que nunca había hablado. Y yo empecé a hablar, yo no entendí nada, y hablaba, cuando escuché ¡pum!, el golpe. Mis 2 papás habían caído de rodillas al piso, y lloraban, y entonces yo me asusté y solté los panes y dije, papá, ¿qué le pasa, papito? ¿Qué les pasó, mamá? ¿Qué tienen? Venga, paren, y ellos lloraban, y les decía, hijo, tú tienes la razón. Acabas de hablar en el idioma de tu abuelo y tú nunca lo conociste. Acabas de hablar en húngaro y solo tu mamá y yo sabíamos esa lengua en este lugar. Cristo, Jesús nos habló a través de ti. Nos acaba de decir que no dudemos que lo que tú has vivido es real y que nos quiere salvar a todos. Y se convirtió toda la semana, toda la familia de este varón. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que tú has tratado con tu familia durante años, no lo lograrás así. Pero si el Espíritu de Dios viene sobre ti, lo que tú no pudiste en 10 años, Él lo hará en un momento, en un instante. Como dice la palabra del Señor, de repente. ¿Qué te pide Dios? Ora, aviva la oración. No solo avivemos los cantos, la Biblia no dice que por los cánticos viene el avivamiento, pero viene el avivamiento por la oración. Hay mucho más que quisiera hablarles aquí de la palabra, pero siento que este es el momento de terminar. Y siento que el Espíritu Santo está en este lugar, hermanos, diciéndonos a nosotros, si tú sientes ese quebrantamiento y tú sientes ese toque de Dios, esa es la forma de Él decirte, mira, lo que mi siervo está hablando es real, búscalo. Rompe esas cadenas de religiosidad que te están atando y ven a las aguas de Dios, a las aguas profundas. Olvida tu pasado, olvida tu pecado, olvida tu maldad, olvida tus sueñitos, déjalos atrás, bótalos a la basura, porque Dios tiene algo mucho mejor que tus sueñitos, mucho mejor. Pero tienes que entregar el corazón. Y no es a mí, sino a Él. No es a la iglesia, es a Él. Hermanos, que este martes, este lugar esté lleno de gente que viene a orar. Porque durante 2 horas de oración no hay distracción, no hay mucha música. Pero ¿saben qué sí hay? Su corazón real delante de Dios, su clamor, usted se desarrolla. Y les digo, si el Espíritu de Dios hoy viene sobre ti, tu vida nunca será la misma. ¿Saben qué falta en la iglesia? Nacer del Espíritu. Aquí casi todos son bautizados en el agua, pero muchos de ustedes no han nacido del Espíritu de Dios y por eso ustedes son iguales que siempre. Para terminar les voy a decir algo. Uno puede ir a una iglesia, como me dijo la otra vez un hermano, uno puede ir a un encuentro, uno puede ir a que le saquen los demonios, pero les digo algo,
Lo más difícil del universo entero no es levantar a un paralítico. ¿Sabe qué es lo más difícil? Cambiar el corazón del hombre. Y yo les digo, mi corazón podrido y corrupto, hubo uno solo que lo cambió, y fue el Espíritu Santo. Él sacó el corazón podrido que tenía y me metió uno nuevo. Y después les digo, de eso les digo, me fue muy difícil volver a pecar. Yo traté, pero no pude. Porque lo que Dios hace es como Dios. ¿Me entendieron eso? Él cambió mi corazón. Iglesia, yo les digo, me llamó ayer el pastor Mauricio, ¿cuántos lo conocen? El de Neiva. Me llamó y me dijo, Antonio, tuve un sueño anoche. En ese sueño estaba usted. Y se me apareció Jesús el Señor en el sueño. Se sentó. Y hermano, yo hace tanto tiempo no tenía una experiencia así con Dios, que cuando me levanté sudando, temblando y con taquicardia por el temor de Dios que yo sentía. Y el Señor Jesús me dijo algo, porque yo en el sueño estaba en el fin de los tiempos, la tecnología había aumentado todavía más que ahora, todo estaba impresionante, y Cristo en esos momentos ya venía, estaba a punto de venir el Señor, y Él me dijo, Mauricio, tú tienes que entender que es imperativo y obligatorio para los ministros míos que prediquen el nuevo nacimiento. Tienen que predicar esto. ¿Saben de qué se ha olvidado la iglesia? De predicar el nuevo nacimiento. La gran mayoría de ministerios dicen, haz la oración de fe y ya naciste de nuevo. Miren, yo se lo digo por el Espíritu de Dios, que usted que está sentado aquí, usted nunca ha cambiado. Usted ha cambiado sus conductas, usted ha cambiado muchas cosas en su vida, pero admita que usted es el mismo de siempre. Yo lo entendí el día que leyéndolo, ya yo no estaba en el bar, ya yo no estaba en el billar, pero Cristo Jesús no le decía a Nicodemo, le decía a Antonio del Villar, hijo, le decía, hijo, si no naces del agua y del Espíritu no vas a poder ver el reino de Dios. Esa palabra penetró mi corazón y me mató. Dije, oh Dios, Señor, yo dije, yo ya no estoy en un billar, yo ya no estoy en un bar, yo ya no persigo las mujeres, Señor. Pero el mismo tipo que hizo eso es el mismo que está aquí delante de ti. Yo entendí que nacer de nuevo era un cambio milagroso, tan fuerte, que cambiaba la naturaleza mía. Y yo dije, yo quiero eso, yo lo quiero. Mi naturaleza debe ser cambiada. Mira, escúchame esto. El pecado seguirá siendo atractivo. Tú seguirás diciendo que es muy difícil seguir al Señor. Tú seguirás luchando para seguirle hasta el día que nazcas del Espíritu Santo. El día que nazcas de Él, wow, la luz llena tu interior. La gloria de Dios está en tus ojos. No te interesan las mujeres ya. No quieres ir al billar. No tienes que luchar con el pecado. No sé si me entiendan. Es natural. Pasas derecho. Tu lenguaje cambia. Tu odio se va. Tu rencor se va. Para que me entiendas, la palabra de Dios lo dice a través del apóstol Juan de esta manera: todo aquel que es nacido de Dios ama, porque Dios es amor. Mejor dicho, el día que tú nazcas de nuevo, te vas a parecer a tu Padre Celestial, porque hasta aquí no te pareces en nada. En nada. Eres un religioso más. Pero yo sé que hay algunos aquí que están buscando esto, que le han cogido odio a su pecado y que dicen, no me voy a condenar, Señor, y yo voy a luchar como le toca a una mujer con su bebé para dar a luz. Ambos tienen que batallar para salir a la luz. Y yo te digo, solo en Dios está ese poder. Y si tú no clamas por el Espíritu Santo, yo te pregunto, ¿quién va a clamar por ti? Hay gente que quiere un culto y recibirlo todo. Y yo les digo, duré 4 meses con llamado, ministerio, comisión apostólica, comisión profética, y duré 4 meses para recibir ese regalo precioso del cielo, llamado el Ruach HaKodesh en hebreo,
o el viento santo de Dios o el Espíritu Santo de Dios. 4 meses hasta que lo recibí. Y les digo, cuando lo recibí, era como tener el cielo dentro de mí. Nunca me he apartado de él después de eso. Nunca. Y nunca volví a ser el mismo. Mi mamá lo sabe, que vive conmigo, y mi hermano y mi papá. Jamás volví a ser igual. Yo te digo, iglesia, ¿sabes qué necesitas tú? ¿Sabes qué necesitan las iglesias donde te inviten a predicar un día? Necesitan eso, nacer de Dios, no por una simple oración, sino por un encuentro genuino, real, por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos se van a comprometer con Dios a orar por la salvación de Colombia hasta que esto cambie, pero le digo, únaseme, porque vamos a ver la gloria de Dios. No me refiero a la gloria de un hombre ni de un ministerio. Les estoy hablando Dios en medio de nosotros, sin que los hombres medien. Vamos a oír conversiones en el barrio de gente que va a llegar aquí diciendo: Cristo se me presentó y me dijo que viniera a este lugar. ¿Me están entendiendo? Algo más poderoso que el evangelismo nuestro, algo más fuerte que entregar un tratado, algo mayor que las palabras de un hombre, su presencia misma en la tierra, el cielo en la tierra. Yo te invito a que ores. Si esta palabra ha despertado tu espíritu, si esta palabra te ha tocado, ora, habla con Él. ¿Cuánto lo necesité yo, hermanos? Hasta que Él vino. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo. Gracias. Yo siento fuego en este lugar, hermanos. Sé que Él está aquí, pero no te conformes con sentir el fuego a tu alrededor. La oración correcta es: inúndame de ti. La oración correcta es: lléname de tu presencia. La oración correcta es: métete en mi ser, Señor, y transforma mi vida, trastórnala. No quiero vivir una vida común y corriente, dile al Señor. Hermanos, los apóstoles tenían una vida común, pero después de que el Espíritu Santo llegó a ellos, su vida fue de todo menos común y corriente. Fue una vida llena de la gloria, también llena de persecuciones, de problemas, pero Dios estaba con ellos. Ellos vieron la gloria de Dios en la tierra. Habla con Dios, toca su corazón hoy. No hagas una oración más, haz una oración profunda, haz una oración con lágrimas, o haz una oración de avivamiento, haz una oración que quebrante tu espíritu, tu alma y tu ser, una oración que cambie para siempre tu ser, una oración que cambie para siempre tu vida. Oh Señor. Oh Santo. Oh Santo. Qué hermosa es tu presencia, mi amado. Oh, mi precioso Espíritu Santo. Oh. Te amo.
lo haré. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré, yo lo haré. Te obedeceré, Señor. Sin reservas ni condiciones. Te serviré. Aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir todavía, Señor, aquí estoy, Señor. Te entrego mis sueños y todo mi ser, Señor. Ahora mismo, Señor, para que tú me vuelvas a hacer a tu imagen, a tu semejanza. Como humano soy, Señor. Tócanos, Señor, en esta hora. Y nosotros lo haremos. Te obedeceremos, Señor. Sin reservas en nuestro corazón, Señor. Sin condicionamientos. Te obedeceremos, Señor. Y yo lo haré. Te obedeceré, Señor. Amaré, Padre Santo. No importa lo que pase, pero amaré. Dejaré de amarme a mí y amaré más a los demás. Te obedeceré, Señor. Sin reservas, Señor. Perdóname, Señor. Yo lo haré, Señor. Yo lo haré. Aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Te entrego todo mi ser. Y como el barro soy ahora, Señor, mi corazón es como un barro, para que me